Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ¿Cómo están? Soy Claudia Mejía, bienvenidos a un nuevo episodio. Si no han escuchado el episodio de artritis reumatoide, les recomiendo que vayan a escucharlo. Vamos a hablar en esta ocasión sobre artritis psoriásica. Yo le decía al doctor que venía toda la mañana repitiendo psoriásica porque no podía pronunciarlo. Sí. Y también comentábamos que, yo le comentaba que era una enfermedad que yo no conocía, o al menos no había escuchado hablar de ella. Y él me decía que tal vez no se había escuchado hablar porque fueron de las que se quedaron en el olvido hace tiempo, ¿no? ¿Cómo estás, doctor? Él es el doctor Fabio Edmundo Enrique. Ya habías estado con nosotros en un episodio anterior. Sí. Fibromialgia. Exactamente. Sí. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muy bien, de nuevo. muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. ¿Y por qué se quedó en el olvido esta enfermedad? Bueno, hacía yo como una resembranza de lo que es esta entidad, porque tomó un boom recientemente porque empezaron a salir nuevos medicamentos para esta enfermedad. La enfermedad siempre ha existido, nada más que era una enfermedad infraestimada y pues obviamente también había poco tratamiento que ofrecerle. A medida que se estudia o se ve la evolución de la enfermedad y se conoce más de la enfermedad, entonces pues obviamente que se genera más áreas terapéuticas para darle a estos pacientes. Entonces cuando empieza a cobrar importancia del diagnóstico oportuno, cada vez más temprano, y es lo que se ha hecho de forma regular en reumatología, tratar a los pacientes o diagnosticarlos más tempranamente para poderlos tratar más tempranamente y así evitar pues más complicaciones. En cada episodio sobre enfermedades autoinmunes nos dimos cuenta que nuestro sistema inmunológico nos mete gol bien gacho. O sea, ¿por qué pasa esto? Pues bueno, como en todos cuando tú lees algo de autoinmunidad o empiezan a comentarte algo de autoinmunidad, realmente siempre empiezan con la palabra desconocido, de origen desconocido. Pero de alguna manera sí tenemos como algunas situaciones a que asociarlo. Por ejemplo, la heredabilidad juega un papel importante. También que esto te da tu susceptibilidad genética. Los factores ambientales, de alguna manera, por ejemplo, no sé, a veces exposición solar o algún tipo de alimentación, etcétera, y siempre se ha asociado a que existe alguna causa de origen como infeccioso, el cual pudiera desencadenar, porque tomando en cuenta que el sistema inmune es un sistema que ha sido diseñado para defendernos, ¿no? A través y años de evolución, y se ha estado perfeccionando a través del tiempo. Entonces, tenemos también muchos mecanismos regulatorios de autoinmunidad, lo cual hacen que este proceso puede ser que empiece, pero el mismo cuerpo lo limita. Entonces, se piensa que hay algo por ahí en el cuerpo que es lo que hace que se perpetúe este fenómeno de atacarse a las mismas células del cuerpo. Es cuando dicen autoinmunidad, se ataca a las células de las defensas, o nuestras defensas nos atacan a nosotros mismos. Eso no debería de suceder, porque se supone que, te digo, el sistema autoinmune está diseñado para defendernos de las cosas externas, ¿no? Se piensa que es esa interacción de esos tres factores genéticos, uno ambiental y uno a lo mejor de un disparador, ¿no?, que existe ahí, que es lo que hace que aparezca la anomalía. Algo importante que se tiene que saber es de que realmente no es que puedas eliminar esta anormalidad, porque es parte de tu sistema. Entonces es como dar atenuadores de estas células de defensa. Pues no las podemos eliminar, son nuestras propias células de defensa las que tenemos, tanto que nos dan enfermedad como que las que nos ayudan a combatir algunas infecciones, por ejemplo. Desafortunadamente, si te tocó. Sí, es raro, casi por eso es que reumatología, la mayor parte de estas enfermedades autoinmunes son raras, pero pues sí, cuando sucede, lo mejor es tratar de identificarlo lo más pronto posible para dar un tratamiento lo más pronto posible y evitar que haya complicaciones a largo plazo. Me salí un poquito para hablar en general de las enfermedades autoinmunes, porque creo que es muy importante saber el origen.
Claro, ¿no? claro. Y bueno, comencemos hablando sobre la artritis psoriásica. Ay, perdónenme, pero yo con este nombre estoy. Ok, supongo que, o sea, el mismo nombre lo dice, psoriasis. ¿Son dos enfermedades juntas o dos padecimientos que se juntan? Claro, existe una relación importante entre las dos, pero a la hora de, digamos, se ve que hay una cierta diferencia a la hora de tratar la enfermedad. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos blancos terapéuticos que curan la psoriasis, pero las articulaciones no las mejoran. Sí están muy relacionadas, muy relacionadas, y pues sí, casi es una condición o es parte de los criterios que exista habitualmente psoriasis. Digo habitualmente porque no todos tienen psoriasis, pero sí es una, incluso se ve que hay más alrededor de la parte de la artritis psoriásica y de la psoriasis, que ya se denomina incluso ahora como una enfermedad psoriásica. ¿Sí me entiendes? Como ya algo un poco más complejo, que ya no es solo la piel, que ya no son las articulaciones, porque esta enfermedad pues tienden a ser más metabólicos, a tener más problemas de diabetes, de sobrepeso, de misma hiperuricemia. O sea, hay más alrededor de lo que es simplemente la piel, simplemente las articulaciones. Entonces ya lo tratan de englobar como una enfermedad más completa, pues. Wow. La psoriasis es cuando vemos en esas personas como piel escamosa. Sí, hay diferentes tipos de psoriasis, pero sí la más común es esta psoriasis que se llaman placas y son pues como una placa tal cual, medias redondeadas, sobrelevadas, escamosas, pueden dar comezón y pues habitualmente existen pues en los codos, pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Existen unas vertientes o variantes diferentes, por ejemplo como en gotas, o sea muy pequeñitas que dan en los pies, habitualmente pues después de unos periodos de infecciones en la garganta. Y existen otras, por ejemplo, todavía más difíciles de diagnosticar, que son las psoriasis invertidas. Las psoriasis que aparecen en las zonas de los pliegues, por ejemplo, retroauriculares, interglúteo, ¿cómo se llama? Periumbilical. Entonces, esas zonas son axilares, son más difíciles de identificar. Eso es importante porque los diferentes tipos de psoriasis, algunos se relacionan con la progresión hacia artritis psoriásica. Por ejemplo, estos invertidos, psoriasis invertidas, o que tengas muchas placas, o que te salga en el cuero cabelludo, eso se asocia a que más probablemente vas a desarrollar artritis psoriásica. Versus los que no tienen, por ejemplo, el que tenga una placa pequeña o que tenga pocas lesiones, ese va a ser menos probable que progrese. ¿Por qué siendo dos órganos tan distintos? Uh-huh. O sea, ¿por qué hay esa relación de que te den los huesos y a la vez en la piel? Claro, es un tanto difícil de explicar de una manera, pues así como tú lo analizas, pues es uno es piel y el otro son las articulaciones, sí, como que cada quien va por su lado. Me imagino como que le dice, oye, toc, ya, estoy aquí, te va a dar artritis, ¿no? Sí, esto es porque la artritis psoriásica es un tipo de espondiloartritis, o sea, ella está clasificada o está ingresada en un tipo de enfermedad que comparte con otras enfermedades como enfermedad inflamatoria intestinal, como espondilitis anquilosante. Ahí está. ¿Por qué? Porque ellos comparten características genéticas y características clínicas de ese grupo. Entonces, por ser como media familia todo ese grupo, comparten, o sea, pueden hacer inflamación articular, inflamación intestinal, inflamación en la piel. Entonces, es medio común que entre ellos compartan estos datos. Ahora, el origen de esto es todavía, como estábamos comentando, la parte de la autoinmunidad es un tanto todavía más difícil, pero lo que se sabe de espóndilo, de forma general de espondiloartritis, es de que probablemente tenga que ver con alguna alteración en la microbiota del intestino, con la permeabilidad intestinal, y de ahí como la explicación viene, ¿por qué se relacionan? Porque el sistema inmune está en la sangre. Al estar en la sangre, no es que esté la piel por su lado, no, la sangre que llega a la piel con ciertas células, con ciertas características que desarrollan enfermedad. Y el sistema inmune igual
anda y también va en este caso a las entesis, que son un sitio de unión entre el tendón y el músculo y el hueso. Es una parte especial así de unión, pero que habitualmente pues no nos duele, no da nada, pero en las personas que son susceptibles, con susceptibilidad genética, herencia genética, un factor desencadenante, lo que hace un microtrauma normalmente y que no nos duele a nadie, no da ningún problema, en estos pacientes se perpetúa una inflamación crónica. Dentro del cuerpo que hay inflamación, hay diferentes tipos de inflamación y esto se medía por una cierta característica que son células TH17, que así le denominan. Existen varias, pero bueno, esas son las que están implicadas aquí. Y sí existe una relación, ese eje que dijimos, piel, articulaciones, intestino, o sea, eso está digamos, bien estudiado y reproducido en modelos, digamos, de las ratitas donde se analizan como para cómo es que sucede en el orden de las cosas. Ahí más o menos se ha visto que así van los órdenes de aparición. No todos desarrollan, pero se dice que 1 de cada 5 pacientes va a desarrollar artritis psoriásica y habitualmente tiene psoriasis y al paso del tiempo, en un promedio de 10 años o menos, desarrollas artritis psoriásica. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. ¿Y qué tan común es que una persona tenga psoriasis? Bueno, eso es un poco más común. Es un poco más común que artritis psoriásica. Sí, es más común porque la psoriasis per se es algo que llega a presentar frecuentemente la población. La cifra exacta no la tengo, pero sí es algo que es más común que la artritis psoriásica. Eso sí lo podemos saber. Y afortunadamente no todos los que tienen psoriasis, o sea, afección de la piel, van a desarrollar artritis psoriásica. Se dice que es más o menos como un 20%, 15%, o sea, no todos los pacientes van a desarrollar, pero sí hay que tener, como quien dice, las banderas rojas de quiénes sí pueden desarrollar, ¿no? ¿Quién sí puede desarrollar artritis psoriásica? ¿Por qué? Porque sí puedes limitar mucho de los problemas de las articulaciones y los problemas de forma general en los pacientes que cuando los agarras en un estadio temprano. Hablando de estadio temprano, algunas personas, y lo digo porque lo veo en mi familia, ¿no? A veces es como de, ay no, ya estoy viejito, ya por eso tengo esto. O ya estoy viejito, ya por eso me duele, ¿no? Claro. Es normal que algunos de tus pacientes o los pacientes que llegan es como de, me duelen las articulaciones porque ya estoy grande. Sí, es frecuente la creencia, pero habitualmente cuando ya haces, digamos, lo empiezas a revisar y todo eso, habitualmente encuentras no algo que venga directamente, en la mayoría de los casos no venga directamente con el desgaste de la articulación. O sea, existen más problemas alrededor de las articulaciones, tomando en cuenta que la mano pues es complejo porque tiene tendones, articulaciones, piel, nervios, vasos sanguíneos, o sea, tiene más cosas. Entonces, cuando tú los empiezas a revisar, a veces encuentras que muchas veces tienen una tendinitis y no es la articulación, sino que como está en el sitio de la mano y tú piensas, son mis articulaciones, pero la articulación realmente es algo profundo, es la unión entre un hueso y otro hueso. Pero a veces lo que te duele cuando ya lo logras ver, dices, es un tendón. Digo, parte de lo que es la artritis psoriásica es de que no solo es la articulación, dice artritis psoriásica, pero es más complejo que eso, porque es la que da más tendinosis, o sea, más tenosinovitis, es la que da más dactilitis, o que le dicen los dedos en salchicha, o sea, que es una inflamación difusa de la entesis, da mucha afección ungueal, o sea, las uñas es algo como que muy característico de la enfermedad. Puede dar también afección en la columna, o sea, el espectro de la enfermedad es un tanto más complejo que el de la artritis reumatoide, porque no solo la expresión es articular, ¿me entiendes? O sea, ya empieza cuando tú lo ves y dices, ahora queremos ver si una medicina ayuda. Bueno, ¿qué tanto ayuda en la piel, en las articulaciones, en los tendones, en las uñas, en las entesis, en la columna? O sea, es más... Es complejo. Sí, es bastante muy complejo. Entonces, esta enfermedad, pues antes era nada más, pues son las articulaciones y la piel y se acabó. Pero cada vez han encontrado
más y más y más información, y entonces se trata de hacer medicinas o medicamentos que una sola medicina haga un beneficio en todos estos ítems o áreas del cuerpo. Por ejemplo, ¿no? Un decir, yo tengo psoriasis. Entonces, como decíamos hace ratito, es probable, no es algo que sea afirmativo, es probable que me pueda dar artritis. ¿Puede darme psoriasis a cualquier edad? ¿Puede darme artritis psoriásica también a cualquier edad? Bueno, sí. Hay psoriasis descrita, habitualmente es el promedio de edad adulto, entre 30, 40, 50 años, es como que el promedio habitual que empieza lo que es psoriasis, y la artritis psoriásica habitualmente aparece en el tiempo de que ya tuviste psoriasis. En promedio, bueno, se ha descrito hasta 20 años, pero puede ser que lo más probable es que dé a los 10 años, y con los factores de riesgo, esto que te estamos comentando, que son los que nos llaman más la atención, de sabes que este paciente hay que vigilarlo más estrechamente, o darle la información al paciente para que él acuda cuando llega a tener estas molestias. Pero también hay psoriasis como que le dicen juvenil, o sea, hay un tipo de artritis psoriásica juvenil que es en menos de 16 años. Entonces esto también puede suceder, es menos común, es mucho menos común, pero sí puede llegar a suceder. O sea, ahí lo importante es estar, primero, si tú tienes alguna lesión recurrente en la piel que no se quita, que no parece estar relacionado con algún traumatismo, entonces hay que acudir a dermatología, porque la parte de psoriasis la ve y la estudia perfectamente bien dermatología, y te pueden diagnosticar psoriasis con una sola placa. No es necesario que tengas un montón, con una sola placa que tengas. A veces en algunos casos hay que tener que hacer biopsia porque está el cuadro como que no característico, y digo, cuando ya tienes muchas lesiones, pues es muy evidente, es más fácil diagnosticarlo, pero sí debe de ser el seguimiento ideal, debe de ser a través del área de dermatología, y bueno, en nuestra parte nosotros, que incluye todo lo demás, o sea, que es las entesis, las articulaciones, ¿cómo se llama? La columna, las erosiones, toda esta parte que es un tanto más como músculo esquelético, ¿no? A veces como escuchamos, valga la redundancia, estos signos y síntomas, pero a veces no alcanzamos a saber la magnitud de cómo son, claro, ¿no? Entonces, no sé, tal vez un tip, todos siempre llegamos a internet y así a Google, es como, ¿cómo es la psoriasis? Tal vez ahí te puedas dar una idea si es que nos estás escuchando y tienes alguna duda de si te salió alguna, ¿cómo se lesión, podría decir? Lesión. Una lesión dérmica. O algo, ok, nada más consultar si es que se parece, pero aún así tendría que ir al médico. Para diagnosticarlo, nos decías que obviamente en etapas tempranas es muchísimo mejor para un tratamiento, pero para diagnosticarlo es más complejo de lo que ahorita nos estás comentando. Para diagnosticarlo, pues primero hay que tener un índice de sospecha. El índice de sospecha es cuando uno como médico tienes tienes un entrenamiento como de, sabes que esto puede llegar a suceder, y ciertas características. Bueno, uno así, a grandes rasgos, es el antecedente familiar. O sea, tener a alguien en la familia de primer grado que tenga algo de psoriasis o artritis psoriásica, ya es alguien que se pone como que en un estadio diferente, en una forma diferente. Y está tener psoriasis actualmente, o sea, tener placas de psoriasis en sus variantes o con sus variantes, tenerlos, afección ungueal, afección de las uñas, tenerlo, eso es... ¿Cómo se ve en las uñas? Hay diferentes formas. O sea, hay diferentes afecciones. Hay uno que le dicen como puntilleo o pitting, que le dicen que se ve como si la gente que antes que cosía, cuando agarraba y estaba cosiendo mucho, se pegaba en la uña y le quedaba como un puntilleo. Okay. Entonces ese puntilleo o pitting que le dicen, que es en inglés, ese puntilleo está relacionado con psoriasis. Así se ve como si no tuviera nada, o sea, como si fueran puros hoyitos. Existen otras que se llaman distrofia, o sea, que algo más de afección, que como que se cae como si tuviera hongo, pero no tiene hongo. Existen otras lesiones que se llaman en aceite, otras lesiones que son como unas líneas. Entonces, tiene todo también un espectro en la uña, que es un sitio visible
y fácil de abordar porque no es algo interno, ¿me entiendes? No es como el estómago, o sea, es algo que es visible y entonces sí, con la suficiente experiencia puedes diagnosticarlo. Digo, aquí también la parte de la uña es importante también decirle que la ve dermatología como tal, ellos son los expertos y pueden diagnosticar este tipo o discernir entre si se trata de una infección o si se trata de un problema de artritis, de psoriasis. Hay alguien que le duelen las articulaciones, no solo es el dolor, sino es dolor, inflamación de la articulación, rigidez. Que como decía, se ven como salchichas los dedos. Exactamente, o sea, sí son cosas evidentes y no son cosas esporádicas, eso es uno, no es como que me dan de vez en cuando, no, como que es algo medio recurrente, puede haber cierto grado de inflamación, aunque la parte difícil es porque hay unas etapas como preclínicas que le dicen, o sea, que hay inflamación subclínica, o sea, ya empieza a haber ciertas anormalidades, obviamente con el antecedente de la afección de piel y posteriormente estos pacientes con el tiempo van a desarrollar la inflamación de las articulaciones. Entonces, por eso es que a veces no hay esa relación, pero el que de alguna manera se identifique si tienes psoriasis, antecedentes familiares y empiezas a tener o inflamaciones de los tendones o empiezas a tener inflamación articular, una rodilla, las manos, entonces es el punto de, ¿sabes qué? Hay que investigarse porque puede ser que ya estés empezando a desarrollar algo de artritis psoriásica. Ok. ¡Hey tú! No te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como ya oíste. Ya que se le dio el diagnóstico al paciente, que me imagino que también ha de ser muy complicado. O sea, de por sí ves tu piel, ves tus manos y te da para abajo, porque Sí. también ha de ser una cuestión emocional muy complicada. ¿Qué pasa con estos pacientes? ¿Pueden hacer su vida normal con un tratamiento? Claro. Supongo que no tiene cura. No como tal una cura en sí, pero la mayor parte de las veces puede ser controlable. Y sí, lo de la psoriasis son de las que se ha visto que sí tiene mucha repercusión emocional en la calidad de vida del paciente, sobre todo porque es la forma en la que uno se presenta, ¿me entiendes? Es una carta de presentación, tu apariencia, y entonces sí, estos pacientes pues obviamente si tienen mucha afección en, ¿cómo se llama?, en la piel, pues no van a la playa, no pueden usar ropa, exactamente, incluso hay muchas descripciones, pero no solo es con la sociedad, ¿me entiendes? Incluso ya entra la parte de la pareja, porque también es incómodo que te vean con las lesiones en la piel, habitualmente lo que se piensa que es algo infeccioso, que es contagioso, entonces piensa que tiene algún tipo de hongo, entonces se le crea un problema, ¿no? A la gente que vende y dar una mano con lesiones de psoriasis, dices, ¿y esto qué es? O sea, entonces es todo una cuestión que si hay repercusión de la calidad de vida de forma general, a nivel personal, social, trabajo, laboral y todo. Entonces, esta calidad de vida a través del tiempo, pues sí, se encontraron unas medicinas ya hace varios años, se empezaron a dar, a algunos le funcionaba, a algunos no le funcionaba, entonces las respuestas en la piel eran no totales, o sea, sí mejoraban, pero un 60%, y entonces no terminaban de mejorar. Ahora, como te digo, con de unos años empezaron a ver nuevas investigaciones, empezaron a diseñar, a través de conocer más cómo es que se inflamaban los pacientes, empezaron a diseñar cómo bloquear estos sitios de inflamación o estas citocinas de inflamación. Y sí, ahora la calidad de vida sí se puede recuperar bastante bien porque hay medicinas que literalmente quitan la psoriasis al 100%. Pero también ayudan para Y también, la artritis, también ayudan que era a lo la que artritis. decíamos, que Sí. esta pastillita para mejorar el combo. Sí, ahorita ya hay como que muchas que sí están indicadas. Bueno, las uñas, que era algo súper difícil y bueno, la uña tienes que saber que es súper lento porque no sé si te has dado cuenta cuando a alguien le cae una uña que no crece de la noche a la mañana, Sí, tarda varios tarda. meses, exactamente. Pues la recuperación de la uña es muy similar, o sea, es un periodo de tiempo largo en lo que vas viendo la mejoría.
Pero sí hay de la gente que siempre trae sus uñas mal y que eran bien difíciles de erradicar, con estas nuevas medicinas, pues, las uñas normales, y la piel también normal, todo, o sea, bien. Entonces, todo esto se logra pues dándolo como que muy a tiempo. Incluso se sabe que a veces los que tienen psoriasis nada más y tienen una extensión amplia, mucha, entonces darles estas medicinas a ellos, logras hacer que no aparezca la artritis psoriásica, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde se vuelve la importancia de lo antes de que te aparezcan las molestias. Son buenas noticias para las personas que padecen de esto, ¿no? Sí. Y más aún, como decías, ver estos foquitos rojos, si tu familia tiene este antecedente, si tienes otros factores de riesgo ambientales, o por ejemplo, que decías de la obesidad o el estrés, pues también estar ahí vigilando, claro, ¿no? Y atacarlo a tiempo. Sí. Fumar también es un factor. Para todas las enfermedades. Sí, es malo, sí. Yo digo que la gente escucha y no dice, ok, puede pasarme algo, o sea, exacto, igual y no me da cáncer de pulmón, pero me puede dar otra cosa, ¿no? Sí, se asocia a varias cosas. El dolor, porque a mí me queda mucho la duda. Obviamente incapacita, como tú decías, no puedes llevar una vida normal, pero también el dolor disminuye con estos tratamientos. Sí, afortunadamente como que ya no solo en reumatología, ya no solo es quitarlo del dolor, porque antes eso se lograba pues a lo mejor con un antiinflamatorio y eso pues, te la llevabas más o menos bien, pero nos hemos dado cuenta que a través del tiempo muchos de estos tratamientos a la larga no beneficiaban más, o sea, a la larga estamos hablando 5 años, 10 años, o sea, esto de reumatología también se mide mucho en tiempo. Y este tipo de medicamentos quitan como de forma secuencial lo de dolor, inflamación, afección estructural, o sea que se llaman erosiones o destrucción, porque es lo que sucede con cuando existe el dolor y está la inflamación y es continua, termina lastimando una articulación, lo cual hace que no se mueva esa articulación por la destrucción o la limitación que tiene. Existe una destrucción, existe una reparación, pero la reparación al haber inflamación es anómala, entonces te termina limitando el movimiento natural de tu articulación o de tu columna. Entonces esto si te das cuenta es diferente, porque no es lo mismo que tengas dolor y limitación, eso es una parte, y en 10 años que a lo mejor ya no tengas inflamación, pero tengas ya la limitación, y la limitación ya es un proceso crónico del cual pasaron muchos años de estar inflamado, y entonces no hay muy poca cosa que hacer en relación a esa cronicidad, porque el hueso ha sido solidificado o pegado. Entonces esa limitación ya no es solo por el dolor, sino ya hay realmente un cambio dentro de la articulación, dentro de ese hueso, que el paciente ya queda limitado, digamos que ya no, o no estirar bien una rodilla, o no estirar bien un codo, no levantar bien un hombro, no rotar bien el cuello, queda con cierta limitación. Entonces, y eso agarrar, exacto, ¿no? los dedos. Por eso es que el mejor momento para poner estos medicamentos es que en las etapas más tempranas y donde hay inflamación, puedes tener cronicidad y también tener inflamación, ahí también es buen momento para ponerlo. O sea, siempre le digo, siempre hay algo que hacer en estos procesos, pero sí, el tiempo es fundamental para que no, si se deja avanzar mucho, es una parte donde a veces estas medicinas ya no rinden como deberían de ofrecer el beneficio, ¿no? Y pues no siempre hay que dejarle todo al medicamento, ¿no? Porque sí, claro, creo que depende mucho de uno. O sea, si de por sí ya tienes el dolor, tienes la falta de movimiento, tienes obviamente lo de la psoriasis, añadirle a que tienes una mala alimentación, tal claro, vez no haces ejercicio, no claro, tanto de impacto, sigues fumando, exacto, el estrés, entonces eso es como añadirle ahí, sí, irle metiendo a ese balde de enfermedad más cosas, ¿no? Sí, y tienes razón, porque digo, en las cuestiones del estrés es algo difícil de manejar, porque pues como hemos dicho anteriormente, cada paciente, en la ciudad. exactamente, sí, es algo difícil, ¿no?
pero no es imposible y sí tiene que reconocerlo el paciente, o sea, sí tiene que estar en el entendimiento de que es algo que le puede exacerbar su problema o incluso las articulaciones. Y la dieta es algo muy, muy, muy importante. Por ejemplo, eso que tú acabas de decir, existen algunas dietas, por ejemplo, antiinflamatorias, como la dieta mediterránea, y es una dieta que yo recomiendo para todos los pacientes que tienen problemas reumatológicos, porque todas estas vías de inflamación con este tipo de dieta que se basa en ácidos grasos omega, esto es antiinflamatorio, o sea, verdaderamente llevarlo es antiinflamatorio, aparte de que protege de varias cosas más, cáncer, problemas cardiovasculares, etcétera. Pero para este tipo es un buen tipo de alimentación, y cuando tú revisas, pues bueno, es una alimentación que hay menos azúcares procesados, menos sal, menos carne roja, más, por ejemplo, más pescado, pescado, aguacate, aceite de olivo, menos cosas procesadas, pues azúcar, pan, estas cosas. Entonces, llevar este tipo de dieta a la larga tiene un beneficio pues total, ¿no? Porque la alimentación llega y se incorpora al cuerpo y su beneficio está de forma constante, ¿no? Sí, es complicado. O sea, somos carnívoros de por sí la mayoría de la población, sí. Pero la carne roja en este caso pues sí hace daño. Sí, está comprobado que sí puede inflamarte más. ¿Qué le dirías o si has tenido algún paciente que te diga, sabes que ya estoy harto de tanto tratamiento que no me funciona, como decías que a veces no funcionaba para la piel pero no funcionaba para las articulaciones, ¿no? O la gente que ya de plano dice, no, ya, o sea, ya me cansé, ya no puedo, o también ya me está afectando emocionalmente. Claro. Supongo que hay equipos multidisciplinarios, ¿no? Sí, sí, lo que habitualmente se trata de hacer es de que si tú identificas que tiene alguien algún problema como del tipo emocional, de tipo de estrés, de tipo de ansiedad, pues de canalizarlo con psicología, con psiquiatría, para que ellos hagan sus evaluaciones pertinentes y pues también evaluar el caso. Porque muchos de estos pacientes que están desesperados es por la parte esta de que algo no están como completando, ya sea la cuestión de dieta, la cuestión de estrés, la cuestión de que su medicamento a lo mejor no ha sido evaluado. No ha sido evaluado porque a veces la expectativa del paciente es, sabe que yo quiero que me quite esto que tengo, es un decir. Y entonces tú ya cuando lo evalúas te das cuenta que tiene un problema de, no sé, de artrosis de la cadera, que no lo deja caminar y que le da mucho dolor y que ahí la medicina no va a ayudarle. Entonces a veces la percepción es de que esta medicina no me está ayudando. A lo mejor ahí ya no le está ayudando y a lo mejor ahí lo que necesita en ese problema de la cadera es una prótesis. No sé si me doy a entender. Y entonces, pero no es un tanto como reevaluar el caso y verdaderamente ver que sí le esté ayudando el medicamento. Y habrá gente que sí, ¿sabes qué? Pues sí, vale la pena cambiarte la medicina porque parece ser que sí no está funcionando, ¿no? Y eso puede ser, o sea, yo lo que trato de hacer es hacer una evaluación de que si se está llevando algo complementario, como tú dices, evaluar que no sea otra cosa que le esté dando la molestia, porque a veces es un problema de radiculopatía de ciática o de un nervio, y no tiene nada que ver, pero igual le ocasiona dolor porque es el mismo cuerpo. Y finalmente ver si sí hay actividad de la enfermedad, que es donde nuestro expertise, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Pues podemos cambiarte a tal medicamento o a otra medicina, la cual cubre, ya hacemos el análisis que cubra estos sitios, qué molestias estás teniendo, tengo esto, ok, vamos a probar este medicamento, esta dosis y a ver si funciona, ¿no? Y pues es un proceso porque pues cada cuerpo es diferente y como sabes, no todos responden exactamente con lo mismo o a los mismos niveles de respuesta. No todos, se quitó el dolor al 100%. Hay gente que dice, no, yo tengo todavía dolor, mejoró 90, pero todavía tengo 10. Y tú dices, bueno, pues es bastante bueno 90, a ver qué podemos hacer con ese 10, rehabilitación o alguna otra situación. Pero sí, siempre se trata de escuchar al paciente y ver qué otra cosa le puedes hacer, porque tomando en cuenta que estos medicamentos, pues muchos de ellos sí son como muy específicos y no están diseñados para quitar todos los dolores, sino son
la inflamación relacionada a la enfermedad. Eso hay que quedar claro con eso. Pero qué bueno, ya tenemos buenas noticias por los nuevos medicamentos que comentabas, ¿no? Exacto, exacto. Es un tema bien complejo, como Sí, todos. sí, Pero y extenso también. Sí, demasiado, ya no nos dimos cuenta. Pero es bueno que la gente sepa de esta enfermedad, como Claro. decías, y de alguna forma visibilizar a la gente que tiene esta enfermedad, Exacto. porque también hay algo de estigma. Sí, exacto. Entonces, me dio mucho gusto que estuvieras aquí acompañándonos de gracias a nuevo ti. a hablar de esta enfermedad. Muchas gracias por la invitación y pues estamos ahí al pendiente. Y que vean las señales y los foquitos rojos. Bueno, muchas gracias. Él es el doctor Fabio Edmundo Enríquez, reumatólogo, y nos acompaña del Hospital Regional Ignacio Zaragoza. Exactamente. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación. Y a ti que nos escuchas, nos vemos en un siguiente episodio. Yo soy Claudia Mejía. Que estés bien. Bye. Salud, turismo, cultura. Deporte. Educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste.